Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. En este día lunes 7 de septiembre ya vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 29, y vamos a ver el versículo 15 en adelante. Y hoy se titula Como los higos malos. Dice el versículo 15: Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Es Dios hablando al pueblo de Israel. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ello una maldición, diciendo: Póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Vea lo que Dios había determinado al pueblo de Israel por haber desobedecido su palabra. Iban a ser llevados en cautiverio y Dios enviaba espada, hambre y pestilencia a los que no se sometieran a Babilonia, y que los pondría como higos malos, que de tan malos no se iban a poder comer. Y a esos dos profetas que habían profetizado falsamente iban a ser muertos a manos del rey de Babilonia. Vamos a ver la meditación. Los que no salieron en cautiverio. En la aflicción se vuelve más fuerte la tentación de creer en una paz y un consuelo falso. Los falsos profetas que estaban en Babilonia profetizaban y el pueblo los escuchaba como si fuera palabra de Dios. Por otro lado, Jeremías proclama el destino que correrán los que no salieron al cautiverio y permanecieron en Judá. Serán perseguidos con espada, hambre y pestilencia, y serán como los higos malos que no se pueden comer. Además, serán dispersados y tomados por burla y afrenta para todas las naciones. Dios determinó en su soberanía utilizar a Babilonia para juzgar a Judá y a las naciones. Seremos como esos higos malos que no se pueden comer si rechazamos la palabra de Dios e inclinamos nuestro oído a las palabras engañosas de los falsos profetas. Tenemos que oír la palabra de Dios y no rechazarla, para que entonces Dios no nos castigue. Las preguntas a meditar. ¿Cuál es el juicio contra los que no salieron al cautiverio? Fueron perseguidos con espada, hambre y pestilencia, y serán como los higos malos. ¿Por qué debo obedecer la voluntad de Dios incluso cuando no coincide con mi voluntad? Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces, y la mayoría de las veces, nuestra manera de pensar no va a coincidir con la voluntad que Dios tiene para nosotros. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no.
Dios es omnisciente. Él conoce nuestras palabras, obras y escudriña los pensamientos de nuestro corazón. Dios está al tanto de las mentiras y el adulterio de los falsos profetas Acab y Sedequías. Han tomado el nombre de Dios en vano para engañar al pueblo con mentiras, probablemente anunciando la destrucción de Babilonia y el pronto retorno de los cautivos. Como estas falsas profecías se contrastan con la de Jeremías, debiendo haber causado confusión en el pueblo, Acab y Sedequías eran hombres moralmente corruptos. Por tanto, el Señor anticipa que serán quemados por el rey de Babilonia y que los cautivos harán de ellos una maldición. Cuando nos apartamos de la santa palabra de Dios y caemos en diferentes tipos de inmoralidad, pero si guardamos y obedecemos la palabra, buscaremos la santidad y viviremos en ella. Las preguntas a meditar. ¿Cuál es el fin de los que mienten y cometen adulterio? La muerte. ¿A qué mentira o hipocresía debo renunciar delante de Dios? Y aquí ya es una palabra muy personal, una pregunta, muy personal, que cada uno deberá responder en la intimidad y ahí en su corazón. ¿Qué es lo que debo renunciar? ¿A qué mentira o a qué hipocresía delante de Dios? La oración de hoy. Padre Celestial, confieso que ningún pecado o iniquidad pueden quedar encubiertos ante tu palabra que es justa. Tú escudriñas hasta las intenciones de mi corazón, endereza mi vida y mi ser con tu palabra. Ayúdame a mantenerme alejado de las mentiras y de la fornicación, para así alcanzar la santidad que te agrada. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a ver el ensayo de hoy. Para alejarnos del juicio. Una de las imágenes más importantes que utiliza la Biblia para describir el juicio del infierno es el fuego impetuoso. Hay muchas iglesias que aceptan esta frase literalmente por el terror visual que genera el fuego y el calor. Por eso, también hay personas que cuestionan esta enseñanza, pues consideran que el castigo del infierno es una tortura de Dios y dicen que esto no es correcto, ya que Dios es el Dios del amor, quien entregó a su Hijo como una ofrenda de paz. Siempre habrá este debate. Si alguien que debería estar dentro del cerco de la vida y del amor se rehúsa a hacerlo, terminará para siempre del otro lado, es decir, en el lugar equivocado. Imaginemos que un pez caprichoso se niega a vivir en el mar y decide salir del agua y quedarse en la superficie. Esperar su regreso sería insufrible, pero esta criatura que se revuelca del dolor no está siendo torturada por otro, sino que está pagando el precio de haber rechazado el lugar que originalmente estaba previsto para él. Este sufrimiento es similar para quien se rehúsa a recibir la vida de Dios. Por lo tanto, debemos permanecer en Cristo para evitar su juicio. Si estamos en Él, el juicio estará cada vez más lejos, pero si nos alejamos de Él, el juicio llegará a nuestro lado sin que lo notemos. Por eso, debemos obedecer. Y qué hermoso ensayo, porque realmente un pez fuera del agua, si él sale del agua, él se va a morir, porque su hábitat es dentro del agua. Pero si él sale por sí solo, él buscó la muerte por sí solo. Y esto es lo que dice el ensayo, que si nosotros nos alejamos del Señor, el juicio va a llegar a nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña cómo el pueblo de Israel se apartó de ti, desobedeció tu palabra, se fueron tras otros dioses y tú mandaste el juicio, Señor, y utilizaste como un instrumento, Señor, de castigo al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Señor, no sabemos si todo lo que está pasando es verdaderamente tú obrando a través de todas las cosas, porque tú tienes el control
Y si, Señor, lo que estás haciendo es para disciplinarnos, te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos muestres, Señor, que podamos ver con claridad las cosas que a nuestros ojos no las podemos ver claramente, pero si las vemos con los ojos de la fe y de tu palabra, vamos a discernirlas. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.